Vamos a la charla y al análisis, porque tengo el gusto de saludar a la coordinadora de anticorrupción del IMCO, Fernanda Avendaño. ¿Cómo estás, Fernanda, coordinadora? Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Oye, bueno, te convocamos para hacer un análisis sobre la lucha, por llamarlo de alguna manera, las estrategias para combatir la corrupción en los estados. Pero déjame antes preguntarte a bote pronto una opinión en relación pues el papel, sobre todo el discurso del presidente en el Consejo de la Seguridad, que pone el tema de la corrupción, mencionando que esta causa desigualdad, pobreza, violencia y migración. Yo me preguntaría si este es un buen escenario, el Consejo de Seguridad de la ONU, para poner estos temas. ¿Qué opinión te merece? Pues sí, yo sí creo que es un muy buen lugar y una muy buena oportunidad para plantear estos temas, o sea, tanto seguridad como bien lo mencionabas, pues migración, corrupción, pero cuando no hay mucho que celebrar, entonces es difícil que este panorama, este consejo, entonces sea un buen lugar, ¿no? El discurso Ya. anticorrupción, lamentablemente, pues ya lo hemos escuchado, no es nuevo, pero pues es lamentable que a pesar del discurso y de la voluntad, o al menos esa es la bandera anticorrupción que se presenta en el gobierno, no hay acciones concretas y por lo tanto no se puede hablar de una lucha contra la corrupción, y que tampoco que se puede hablar pues que esto esté abordando entonces el combate a otras causas mucho más estructurales de la población y de la ciudadanía en México, porque no hay claridad de qué se está haciendo en esta lucha, que es, hay que decirlo, es complejo y no esperamos que de un día a otro o de una administración Claro. a otra pues se va a acabar. Pero sí es importante que pues haya acciones concretas pues prácticas para distintos rubros, ¿no? Si es combatir la corrupción en compras públicas, tener claridad sobre qué lo vas a hacer. Si es corrupción o sobornos en empresas o con funcionarios, pues cómo lo vas a hacer. O sea, hay muchos campos de acción por la complejidad del tema que se podrían estar mencionando y por lo tanto actuando, pero que solamente decir que hay menos corrupción y que hay un compromiso contra la corrupción, pues no basta y no es suficiente. Claro. Hoy hablando de acciones concretas, la salida de Santiago Nieto de la UIF, ya el escándalo ahí está, pues es bastante irónico que uno de los principales promotores o visibles de la lucha en contra de la corrupción en casos tan mediáticos como el caso Lozoya, pues ya no estén en el gobierno, Fernanda. Así es, la Unidad de Inteligencia Financiera es probablemente una de las instituciones más importantes en el combate a la corrupción por su complejidad, tiene que ver, o sea, por lo técnico, pero también porque de ahí parte pues el monitoreo de los recursos, ¿no? Este famoso follow the money que en Estados Unidos y Sí, en claro. otros países se utiliza mucho, pues la Unidad de Inteligencia Financiera tiene o busca tener esa oportunidad. La salida de Santiago Nieto sí presenta pues cuestionamientos sobre ahora cómo vas a cubrir esta parte más técnica, mucho más compleja de la corrupción, que trasciende el proyecto de la Cuarta Transformación, que trasciende la administración, y que es cómo puede una institución tan importante como la UIF o como cualquier otra, como la Secretaría de la Función Pública, plantear las acciones que después trasciendan este proyecto que tanto se hablaba y que decía Claro. que pues a pesar de eso se mantiene en el proyecto, pero no es el proyecto el tema, el concepto o el objetivo sería el combate a la corrupción, ¿no? Independientemente de cualquier Claro. administración o partido político. Precisamente, una pregunta más sobre el tema coyuntural. La llegada de Pablo Gómez, ¿considerarías una especie de ideologización de la lucha contra la corrupción? ¿Una especie de radicalización teniendo en cuenta el perfil de Pablo Gómez? Pues no me adelantaría a decir que es una radicalización. Es importante sí cuestionar cuál va a ser ahora su rol y la aportación que puede hacer Claro. desde la UIF, porque de nuevo sí es una institución que en este momento pues, depende de la Secretaría de Hacienda, entonces hay muchas
relaciones que se hace tanto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como con la Secretaría de Hacienda, con Función Pública, que sí se necesita coordinación, se necesita tecnicidad y pues mucho conocimiento que lo habíamos visto con Santiago Nieto, no diría que por completo, porque no hubo, por ejemplo, pues ninguna sanción todavía en temas como lo mencionabas, como el caso Lozoya o algún otro tema ya más internacional o de cohecho, pero sí queda pendiente, pues, por qué fue la selección de Pablo y cómo él aportará ahora bajo una unidad tan importante y tan técnica como es la UIF. Sí, totalmente de acuerdo. Interesante, bien que lo planteas. Vamos a estar muy a la expectativa. Ahora sí, y bueno, tenía que preguntar estos temas coyunturales, pero al día de hoy, ¿qué están haciendo los estados en el combate a la corrupción? Hay digamos, ¿están alineados? ¿Ves que hay, una estrategia clara, permeable entre los estados? ¿Vamos avanzando bien o de plano sí hay que cambiar completamente de estrategia, Fernanda? Pues mira, te diría que la complejidad de la lucha anticorrupción es tan grande como la complejidad de los estados. Hablar de una homologación es muy complicada porque cada entidad tiene sus particularidades. La política nacional anticorrupción y por lo tanto los sistemas estatales anticorrupción buscan en la medida de lo posible homologar estas instituciones y estas prácticas, pero es difícil asegurar que esto se pueda. Hay esfuerzos muy importantes y creo que sí es valioso y qué bueno que ustedes lo mencionan, porque a nivel estatal hay muchos esfuerzos que a veces por la falta de institucionalidad en las políticas o porque no se pueden completar tanto los comités de participación ciudadana, un ente importantísimo en el Sistema Nacional Anticorrupción, o las secretarías ejecutivas, no siempre se ven claro los resultados o las acciones, pero sí las hay. Hay mucho interés en los estados, no podría generalizar porque no lo es en todos, pero en identificar aquellos riesgos y diseñar metodologías para mitigarlo. Ya no solo pues levantar el gran escándalo y decir aquí encontramos corrupción, sino hacer un proceso que permita primero, pues, detectarlo, monitorearlo y ya después ir un paso atrás, que es, bueno, cómo lo prevenimos, ¿no? En el INCO nos enfocamos mucho en el análisis exacto de compras públicas, que es uno de los sectores más vulnerables a la corrupción, y hemos tenido muy buena relación con los estados para implementar estos indicadores de riesgo, ¿no? Y que sean estas banderas rojas que permitan identificar cuando un contrato o una compra tiene potenciales riesgos de corrupción o prácticas o irregularidades y entonces mitigar para, como dices, después prevenirlos. Claro. Fernanda, compártenos algo de los indicadores de riesgo que ustedes han detectado y lo hemos platicado en ocasiones anteriores. Me queda claro que la estrategia a la hora de que un gobierno compra esto de las cotizaciones que luego realizan, de manera directa, estas asignaciones directas de presupuesto, y en vez de ponerlo a hacerlo de manera pública, pues yo creo que en vez de ayudar, pues yo creo que sí generan mucha suspicacia. En este sentido, ¿cuáles podrían ser los indicadores de riesgo que ustedes han detectado? Sí, ese es uno de los indicadores de riesgo como más claros, también más usados. En el INCO nos enfocamos en tres principales componentes que son competencia, justo cuando hay adjudicaciones directas o una proporción alta de adjudicaciones directas y estás limitando la competencia, probablemente no puedes asegurar la mejor calidad al menor precio y entonces hay una bandera ahí a la libre competencia. Pero también hay que considerar los elementos y los indicadores sobre transparencia y cumplimiento de la ley, porque ya cuando estos tres entran, pues hay sinergias entre no hay competencia, no la estás fomentando, pero al mismo tiempo no puedes monitorear los recursos o los documentos que te permiten identificar en qué se están gastando los recursos, ya hay un riesgo. Y por último, cumplimiento de la ley, que podría sonar pues muy básico, que es simplemente seguir las leyes de adquisiciones o la ley de obra pública o la ley general de transparencia o de
responsabilidades administrativas, pero vemos que no sucede, que el cumplimiento de la ley sí tiene que ser un indicador de riesgo y por lo tanto de monitoreo, porque hay muchas prácticas que todavía pues no sobrepasan el cumplimiento de la ley, entonces claramente hay potenciales riesgos. Muy bien, Fernanda, pues pendientes a lo que se está desarrollando y sobre todo, bien dices, estos tres principales componentes también, inclusive hasta como ciudadanos, más allá y eso lo he dicho en algunos espacios, el ciudadano no es un partido de oposición, el ciudadano lo que quiere y al final de cuentas es que los servicios se estén dando y que sus impuestos, obviamente, que se pagan, pues se regresen de manera de un buen gobierno y un buen gobierno que destine los recursos que tengan que destinar para resolver las problemáticas y bueno, esto de pronto se vuelve utópico. Fernanda, muchísimas gracias. Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del INCO, como siempre. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio.